Glorificado, exaltado sea el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos y hermanos, qué alegría estar con ustedes en este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa lleno, cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice bien claramente en Romanos capítulo 10, versículo 17, que es a través de la escucha de la palabra de Dios, que entra la fe en el corazón del ser humano. Estamos celebrando estos días una fiesta muy especial, que es la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, Stella Maris, y de eso vamos a hablar un poquito en el día de hoy. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, pongamos en la presencia del Señor, dándole gracias al Señor, porque tenemos una mamá en el cielo que siempre está orando por tus necesidades y las mías, porque nos ama y porque quiere lo mejor para nosotros, que es llevarnos a la misma presencia de su Hijo, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas mi Dios, mi Señor, mi amo, mi Rey. Gloria a ti, Padre Santo, gloria a ti por darnos tantas bendiciones, Señor. Principalmente por darnos a Jesús, ese que no solamente es nuestro camino, nuestra esperanza, nuestra victoria, nuestra vida, pero también es el amigo que nunca falla, el amigo que está ahí en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos, en los momentos de gozo y en los momentos de dolor, y sobre todo en esos momentos difíciles en que sentimos que no tenemos de qué agarrarnos, que no tenemos a nadie que nos dé una mano. Ahí va a estar Jesús. Él lo ha prometido: no los dejaré huérfanos. Estaré contigo, dice el Señor, estaré contigo siempre. Y especialmente en ese momento, tal vez sea este momento de necesidad. Porque te amo, hijo mío. Te amo, hija mía. Te amo infinitamente. Y quiero siempre lo mejor para ti. Tú podrás apartarte de mí, pero yo nunca me apartaré de ti. Porque te amo. Y te damos gracias, Padre Santo, también por María Santísima. Porque tenemos madre. Tenemos una mamá que nunca nos abandona. Una mamá que siempre está preocupada por nuestras necesidades, en la misma forma en que se preocupó por aquellos jovencitos que se casaron en Caná de Galilea, cuando se había acabado el vino. Mamá María, gracias, oh Madre Santa, porque nos traes el mejor regalo, el regalo que viene en tus brazos, el regalo que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, que quien lo tiene todo y nada le falta. Porque como decía Santa Teresa de Ávila, solo Dios basta. Solo Dios basta para sobrepasar esta depresión que tienes en este momento. Solo Dios basta para vencer esa soledad que te está carcomiendo por dentro. Solo Dios basta para poder vencer ese obstáculo, esa tentación, esa situación adversa que te está aplastando. Y ahí viene María, nuestra Santísima Madre, con ese regalo en sus brazos y con esas palabras que significan tanto, porque si las ponemos en práctica vamos a ser como ella, hombres y mujeres santos, que amamos a Dios por encima de todas las cosas. Y esas palabras son: hagan todo lo que Él les diga. Padre amantísimo, Padre misericordioso, bendice, mi Dios, en este momento a cada uno de tus hijos. Danos, oh Dios, el amor de María Santísima para con su Hijo Jesús. Que Jesús llegue a ser lo más importante, lo esencial, lo primordial de nuestra vida, como lo fue para ella. Y que teniendo a Jesucristo como centro y Señor de nuestra vida, podamos nosotros decirle a María Santísima: sí, Madre, estamos haciendo todo lo que Él nos manda. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, honra, gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea mi Dios.
Hermanos y hermanos, damos gracias a Dios por tantos de ustedes que nos llaman, que nos escriben, pidiendo oración, pidiendo que los apoyemos con nuestras oraciones y pueden estar convencidos que así lo hacemos. Es un honor para nosotros poder compartir con ustedes la fe y sobre todo la fuerza de Dios que a través de la oración viene a nosotros y particularmente ustedes que nos escriben o nos llaman pidiendo apoyo espiritual. Damos gracias a Dios por Eduardo de New Jersey que pide oración por su salud y para poder restaurar su hogar. Que el Señor te bendiga, Eduardo, y cuenta con nuestras oraciones siempre. María de New York tiene una guerra espiritual y necesita ayuda. Además pide por su hijo, quien es adicto. Que Dios te bendiga, María, y que sepas que de la mano de Cristo Jesús tú vas a tener sabiduría para poder hacer las cosas como Dios quiere, para bien tuyo, de tu hijo, de tu familia, y tuya será la victoria. Ramón de Boston, en acción de gracias, ya que has recibido sanación a través de EWTN. Muchísimas gracias a ti, Ramón. Que Dios te bendiga en abundancia y a tu familia también. Ana de República Dominicana, saludos al Padre. Gracias, Ana. Está muy agradecida por el programa y le desea salud y bienestar. Espera los visite en República Dominicana. Vamos a ver si Dios permite algún día que así sea. Y Margarita de Virginia saluda al Padre Pedro, pide oración por la salud de los enfermos del alma y del cuerpo y por la paz en el mundo entero. Y sí, necesitamos mucha paz y que el Señor no solamente nos ayude para orar por la paz, pero que seamos instrumentos de la paz del Señor, especialmente en los contornos en que nos desarrollamos. Y Blanca de Argentina, casada por lo civil, su esposo Raúl no se quiere casar por la iglesia, pide orientación al respecto. Pues yo lo que haría sería hablar con el sacerdote de tu parroquia, explicar la situación y pedirle que él pues hable con tu esposo. Sabe Dios cuáles son los miedos o los problemas o dificultades que él tenga por medio, pero de la mano de Cristo Jesús vas a ver que pronto vas a realizar tu sueño y ahí nos vas a contar. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que el Señor los bendiga en superabundancia y colme todas sus necesidades en abundancia también. Así lo creemos y así lo esperamos. Hermanas y hermanos, los carmelitas, tal vez una de las órdenes religiosas más antiguas del mundo, los carmelitas, la palabra carmelita viene del Carmelo, igual que Nuestra Señora del Carmen. La palabra Carmen o Carmelo, pues los carmelitas vienen de esa misma palabra, Carmelo, y la palabra Carmelo significa huerto de frutas. ¿Sabían ustedes? Huerto de frutas. Este monte Carmelo particularmente, o esta montaña que se llama el Carmelo, está en la parte norte de Tierra Santa y es un lugar muy fértil, muy hermoso, muy bonito, así muy cerca del mar. Y por eso es que a María Santísima, que se le llama pues Nuestra Señora del Carmelo, Nuestra Señora del Carmen, también se le llama Stella Maris, la estrella del mar. ¿Y por qué? Porque tiempo atrás en la antigüedad los marineros no tenían forma de navegar sino mirando las estrellas, de noche particularmente. Entonces, la idea de que María Santísima es la que ora ante su Hijo Jesús, la que intercede ante su Hijo Jesús, para que nosotros podamos viajar o navegar a través de el mar de esta vida y especialmente a través de las tempestades y situaciones difíciles de nuestra vida, para que nosotros podamos alcanzar la victoria que es unión con Cristo Jesús, que es el cielo. Tenemos que estar conscientes de que el Espíritu Santo es el que nos impulsa hacia Jesús, pero María Santísima con sus ejemplos, con sus oraciones, pues también en alguna forma apoya la misión del Espíritu Santo para que nosotros podamos cada día estar más cerca de la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. A mí me gusta mucho el pasaje de el primer libro de Reyes en el capítulo 18, en el versículo 21, cuando los israelitas estaban como que dudosos si seguir a Dios, al único verdadero Dios, o si seguir al Dios falso de Mesopotamia que se llamaba Baal. Y nos dice la palabra de Dios que entonces Elías se acercó al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo saltarán en un pie al otro? Y así nos pasa muchas veces a nosotros también, ¿verdad? A veces estamos con Dios y estamos en el camino de Dios y como que a veces nos desviamos y nos vamos por otro camino. Y dice el profeta Elías, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento: ¿hasta cuándo seguirán ustedes saltando de un pie al otro? Y dice, si ya ves Dios, síganlo, pero síganlo de verdad, síganlo completamente. Si es Baal, pues síganlo a él. Y yo creo que aquí nos debemos de parar un momentito porque
Esto es maravilloso. El profeta nos pide desde lo profundo de su ser que tomemos la decisión más importante de nuestra vida. Por eso el Monte Carmelo se llama el monte de la decisión, ¿sí? Es el monte en que tenemos nosotros que tomar la decisión o bien con Jesús o bien con el mundo, con Satanás. Eso es lo que representa el Monte Carmelo. Y eso es lo que María Santísima nos viene a decir una y otra vez. Ya dejen de hacer lo que ustedes quieren. Ya dejen de vivir según los estándares del mundo sin Dios, que los aparta del Dios verdadero y los lleva al barranco, es decir, los lleva a la muerte. Hagan todo lo que Él les manda. Y eso lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 5. Y lo que nos está pidiendo nuestra Santísima Madre y que lo que nos pide Elías el profeta es precisamente lo que encontramos en el libro del Éxodo capítulo 20, versículos 12 al 3. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios aquí? Dice lo siguiente, fíjense, yo soy Yahvé tu Dios, yo soy Yahvé tu Dios, un solo Dios, hermanos, el que te sacó de Egipto, país de esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí, no tendrás otros dioses fuera de mí. Eso es lo que Elías pedía con todo su corazón en el Monte Carmelo. Que el pueblo de Dios fuera fiel a Dios. Porque el único que nos puede dar felicidad es Dios. El único que puede llenar el vacío de tu corazón y del mío es Dios. El único que puede dar sentido a nuestra vida, el único que nos puede dar la corona de la victoria, que es el cielo, es Dios. ¿Y qué es lo que hace María? Entregarnos a su Hijo. Aquí lo tienen. Aquí tienen al único y verdadero Dios. Aquí tienen al único que tanto les ha amado, que murió por ustedes en una cruz en el Calvario. ¿Para qué? Para que ustedes no vivan vencidos ni derrotados, sin esperanza, sin fuerzas, pero para que vivan plenamente la victoria de ese Dios que muriendo en una cruz prometió lo siguiente: he venido para que tengas vida y vida abundante. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Tenemos que tomar una decisión. El Monte Carmelo está en tu vida en estos momentos. El Monte Carmelo está en mi vida en estos momentos. Y tanto Elías como María Santísima, bajo el título de Nuestra Señora del Carmen, Stella Maris, nos está pidiendo algo. Y lo que nos está pidiendo es que hagamos todo lo que Él nos mande. Y si nosotros de verdad tomamos la decisión el día de hoy, con la gracia de Dios, solos nada podemos. Estamos conscientes de esa realidad. Solo nada podemos. Pero como dice San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si abrazamos a ese Jesús que da la vida, a ese Jesús que ya nos ha dado la victoria, a ese Jesús que María Santísima en sus santos brazos nos trae como regalo del cielo, como regalo del mismo Dios, nosotros, hermanas y hermanos, podemos vencer todo obstáculo, toda tentación, toda situación adversa, y de verdad caminar en la victoria de Dios. Y no solamente caminar de la mano de Cristo Jesús, pero nos convertiremos en magnetos a través de los cuales otros se acercarán a nosotros porque verán algo diferente en nuestras vidas que no ven en el mundo. Y al acercarse a nosotros también ellos recibirán de los brazos de María Santísima la misma salvación que Dios Padre nos da, que es a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanas y hermanos, el Monte Carmelo está frente a ti, está en ti. Toma la decisión hoy. Hagamos todo lo que Dios nos mande. El número telefónico para que nos llamen cuando abramos las líneas telefónicas es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado sea el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos una llamada vía telefónica de Maritza del Bronx, New York. Maritza, ¿me escuchas? Maritza, ¿me escuchas? Entiendo. Maritza, ¿cómo estás? Bien, y usted, que Dios me lo bendiga, lo
aprecio mucho. Muchísimas gracias, Maritza. Es un gusto tenerte y gracias por ser parte de la familia de este programa Conozca Primero su Fe Católica. Adelante con tu pregunta, por favor. La pregunta que yo quiero hacer, porque a mí me gusta estar segura de lo que yo hablo, Sí. respecto a las cosas de Dios, la pregunta que yo quiero hacerle, si la acupuntura es pecado. Acupuntura, muchísimas gracias. Maritza, muchísimas gracias, pues aquí está la respuesta. La acupuntura viene del oriente, igual que la yoga, y depende cómo se use, ¿verdad que sí? Porque yoga tiene que ver en alguna forma muy real con la parte espiritual hindú. Y eso pues está en contra de lo que enseña la Santa Biblia, lo que enseña la Santa Iglesia Católica, lo que es el cristianismo. Podríamos decir más o menos de la acupuntura algo por el estilo, es decir, se ha usado la práctica de la acupuntura, pero también con la espiritualidad hindú, y eso nada tiene que ver con nosotros como cristianos, porque ellos creen en una multiplicidad de dioses. Estamos hablando anteriormente acerca de Elías con el falso dios Baal y los muchos dioses que había en Mesopotamia, y Elías estaba pregonando a pulmón lleno que eso no se podía hacer porque solamente hay un solo Dios, y ese Dios es el Dios que nosotros conocemos, que es Jesucristo. Pero si la yoga o el yoga se utiliza sin ningún tipo de aspecto espiritual, no es malo, y si vamos a la acupuntura, pues tampoco sería nada malo si se utiliza simplemente para mejorar el sistema nervioso del cuerpo. Entonces depende cómo se use, depende cómo se use. Tienes que tener mucho cuidado con quién vas, qué es lo que te pide que hagas, y si yo fuera a un lugar como esto, yo me cubriría con la sangre de Jesucristo y pediría al Señor que me cubriera de todo mal, y si, ¿verdad? Y si decido ir, pues que sea alguien que realmente no va a usar ningún tipo de situación espiritual, sino que simplemente se va a dedicar a lo que va a hacer, que es la acupuntura y punto, y no creo que ni habría ningún problema al respecto. Así que, pues eso, si decides ir a un acupunturista, pues asegúrate de que esa persona no te va a ayudar o inducir a que estés en un campo espiritual también, que no es el nuestro, que no es el cristiano, y de esa forma pues no tienes ningún problema. Que Dios te bendiga, Marisa. Muchísimas gracias por tu pregunta, por tu llamada. Sí, tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta, así que adelante, por favor. Padre Pedro, en mi parroquia el sacerdote ha dicho que durante la época de la Pascua no nos arrodillemos durante la consagración. ¿Por qué es esto así? ¿Hay algún documento que respalde ese comunicado del sacerdote? Dios lo bendiga. Luigi, de Estado de Zulia, Maracaibo, Venezuela. Muchísimas gracias por tu pregunta. Realmente, en el único momento donde la Congregación para el Culto Divino de la Santa Sede exige que nos arrodillemos, a no ser que la persona no pueda por incapacidad física, es en el momento de la consagración. Tal vez lo que el sacerdote estaba hablando acerca de la oración eucarística o la plegaria eucarística, que sí podemos estar de pie. Y eso pues depende de de los obispos de ese país o de esa nación, que deciden si nos estamos de pie o estamos de rodilla durante la plegaria eucarística. Pero en el momento de la consagración, todos, dice la Congregación para el Culto Divino, debemos estar de rodillas. ¿Por qué? Porque es un símbolo de humildad delante de ese que está frente a nosotros, que es el mismo Señor, que es el mismo Jesucristo. El estar de rodillas significa precisamente eso, es un símbolo de humildad delante del Rey, delante de Dios. El estar de pie también, pues, es un símbolo poderoso porque implica victoria. Y tal vez por eso el sacerdote estaba pidiendo que se quedaran de pie. Y tal vez estaba pidiendo que se quedaran de pie durante la plegaria eucarística. Y está bien, depende de la conferencia de obispos, de nuevo, como dije anteriormente, de cada país. Aquí en Estados Unidos, durante toda la plegaria eucarística y por supuesto la consagración, tenemos que estar de rodillas, a no ser, como dije, pues que haya algún impedimento.
pero si no, pues esa es la forma de hacerlo. Nosotros los sacerdotes no podemos representarnos a nosotros mismos, ni podemos decir cosas que tal vez estén en contra de lo que enseña la Iglesia. Así que es muy importante el conocer qué es lo que enseña la Santa Sede para poder nosotros hacer lo que debemos hacer en comunidad. Y acordémonos que la Santa Misa, pues, es la misma en todas partes del mundo y es lo que representa la unidad y la unión entre nosotros como católicos cristianos. Espero que eso te haya ayudado. Tengo en estos momentos otra pregunta en otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi prima hermana, que no es católica, quiere bautizar a su hijo en la Iglesia Católica y pregunta mi opinión al respecto. Sé que sería una bendición para el niño, pues el bautismo siembra una semilla de Dios, pero no estoy segura si es correcto, pues ella no cree en la Iglesia. Además, los padrinos serían personas que no pertenecen a la Iglesia. ¿Qué le puedo decir? Angie Viviana. Muchísimas gracias, Angie. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Primero que todo, yo creo que el que tu prima esté abierta a bautizar a su criatura en la Iglesia Católica es algo muy positivo. Entonces, hay que comenzar por ahí. Es decir, yo lo que haría es buscar a un sacerdote de tu confianza, explicar la situación y que el sacerdote esté anuente a reunirse con tu prima, con su esposo y con los padrinos y hablarles acerca de lo que significa el bautismo para nosotros. Primero que todo, el bautismo lo que significa es que nos unimos a Cristo Jesús, recibimos la vida de Dios. Somos injertados en Cristo, como dice San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6, versículo 5. Somos unidos a Cristo, nos convertimos como en moléculas del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, nos encaminamos en el camino al cielo. ¿Por qué? Porque el único camino que nos lleva al cielo es Jesucristo. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, qué bueno que ella esté abierta a esa posibilidad de bautizar a su criatura, para que esa criatura esté injertada en Cristo Jesús nuestro Señor. También estamos conscientes de que a través del bautismo somos limpios del pecado original. Y el pecado original existe, es decir, era parte también de la creencia judía. Si vamos nosotros al Salmo 51, versículo 7, la palabra de Dios nos dice, fíjense que pecador soy desde el vientre de mi madre, pecador soy desde el vientre de mi madre. Es decir, aun cuando la criatura no puede, por propia decisión, pecar, sin embargo viene a un ambiente de pecado y es contaminado por el ambiente de pecado. Por lo tanto, dice el salmista, fíjense o miren que soy pecador desde el vientre de mi madre. Y si nosotros vamos al Nuevo Testamento, también hay evidencias, por ejemplo, del pecado original. Entonces, ¿qué es lo que hace el bautismo? El bautismo nos libera de la congestión del pecado original, de estar en alguna forma infectado con el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que tiene repercusión a través de los siglos. ¿Por qué? Porque son como piedrecitas que uno tira en un recipiente de agua y comienza a hacer ondas. Lo mismo sucede con el pecado. El pecado nunca es un acto personal, siempre es un acto universal y afecta no solamente el presente, pero también futuras generaciones. Y lo otro que es importante también es que nos convertimos en miembros de la Iglesia. Entonces, la criatura al ser bautizada se convierte en un miembro de la Iglesia de Jesucristo, que es la Iglesia Católica. Entonces yo lo que haría es invitarla a que venga a escuchar al Padre, que venga a hacer cualquier pregunta que quiera hacer, que los padrinos también hagan las preguntas que quieran hacer. Y si hay un compromiso serio de parte de ellos, pues a enseñar a la criatura a conocer a Jesucristo de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia, pues bendito sea Dios. Tenemos que tener conciencia también de que el bautismo en sí ofrece lo que se llama gracia santificante. ¿Y qué es la gracia santificante? Es el poder de Dios, la vida de Dios, la fuerza de Dios para caminar en santidad. Pero qué hermoso sería si papá y mamá y los padrinos pues pudieran acompañar a la criatura en su crecimiento ante Dios y ante los hombres, caminando en el camino de la santidad.
Ojalá que así sea. Ahí cuéntanos qué fue lo que pasó. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, unos testigos de Jehová me hablaron de la esposa del Cordero, como en el Apocalipsis, y afirmaron que Dios tiene una esposa, que también es una diosa, pero no es María ni la Iglesia. Dicen que en estos tiempos la conoceremos. Afirman que Dios tiene sexo y es hombre, según la Biblia. ¿Eso lo dice realmente la Biblia? José, de Bolivia. Yo no sé dónde sacan tanta cosa que nada que ver con la Biblia. Si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 4, ¿sí? Si ustedes tienen su Biblia, por favor, ábrenla, si no, por favor, anoten, porque no hay nada peor que nos hablen de algo que es antibíblico. Y lo dicen con una autoridad, con una certeza, y está mal, están equivocados. ¿Qué es lo que dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4? Dice lo siguiente: escucha, Israel, escuchen, hermanos testigos de Jehová, escuchen por amor de Dios. Nuestro Dios es Yahvé único. ¿Sí? Nuestro Dios es Yahvé único, es decir, no hay otro. Si vamos entonces, por ejemplo, al Evangelio, no, primero, a primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 24. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dios es único. Dios es único. Uno solo, no hay más. Si vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 30. Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 30. Le están preguntando a Jesús acerca de una mujer que se había casado 7 veces y los 7 esposos habían muerto, y le preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba, ¿con cuál de los 7 va a estar casado en el cielo? Y Jesús le dice, con ninguno, porque en el cielo seremos como ángeles, y los ángeles, que son espíritus puros, no tienen órgano sexual, no tienen relación sexual, son espíritu. Y dice, primeramente, en la resurrección no se toma mujer ni esposo, porque seremos como ángeles en el cielo, como ángeles en el cielo. Bendito sea Dios. Entonces, Dios, no podemos decir que Dios tiene sexo, no podemos decir que Dios es hombre, porque Dios es espíritu, Dios es espíritu. Y viendo dice la palabra de Dios, Dios es espíritu. ¿Sí? El que se encarna para que nosotros podamos conocer a Dios en su plenitud es Jesucristo. Por eso Jesús tiene 2 naturalezas: la naturaleza divina, que no tiene cuerpo, y la naturaleza humana, que tiene un cuerpo como el nuestro, y esas 2 naturalezas se unen en el momento de la concepción de Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Y quién es la esposa de Dios? No es una diosa por el amor de Dios. Es decir, Dios es uno, no hay otro. Si vamos a Apocalipsis, aquí un momentito, Apocalipsis, el capítulo 21, dice lo siguiente. A ver, vamos a ver aquí, ¿dónde está? Acerca de la Nueva Jerusalén. Se acercó a mí uno de los 7 ángeles, capítulo 21, versículo 9 en adelante, ¿sí? Se acercó a mí uno de los 7 ángeles de las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas, y me dijo, ven, te voy a mostrar la novia, la esposa del Cordero. Me trasladó en espíritu a un cerro muy grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén. ¿No es una mujer? ¿No es una mujer? Es una ciudad, más aún, es una comunidad de personas, ¿sí? Que bajaba del cielo junto a Dios, envuelta en la gloria de Dios, envuelta en la gloria de Dios. ¿Y quién es esa comunidad que al fin de los tiempos va a estar envuelta de la gloria de Dios? Aquellos que hemos perseverado, aquellos bautizados que hemos perseverado, aquellos que el Señor ha salvado por su preciosa sangre. Y nos dice la palabra de Dios entonces en Efesios, en el capítulo 5, versículos del 25 al 26, ¿quién es esa comunidad
que va a ser gloriosa, que va a ser limpia, que va a ser pura, inmaculada y santa. Dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia, su novia, su esposa. Y se lo entregó a sí mismo, y se entregó a sí mismo por ella, pues después de bañar en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. La hizo santa. Esa es nuestra meta, ser santos. Esa es la meta de la iglesia, ser santa. Quería darse a sí mismo una iglesia radiante, su esposa radiante, sin manchas, ni arrugas, ni nada parecido, sino que santa e inmaculada. Espero que esto te haya ayudado. Tenemos en estos momentos vía telefónica a Angie desde Boston. Ángela, ¿me escuchas? Sí, padre, aquí estoy. El Señor te bendice, ¿Cómo está, Ángela. padre? Bienvenida, adelante, por favor. Bueno, yo le sé, ¿cómo está, padre? Yo muy bien, por la gracia de Dios, en victoria. Sí. Yo bien contenta porque me está contestando, padre. Me alegro mucho, Ángela, me alegro Yo lo mucho. conozco desde hace mucho tiempo, desde que usted estaba bien jovencito. Hace 4 o 5 años nada más. ¿Y cuál es tu pregunta? Estaba en México. ¿Cuál es tu pregunta, Ángela? Ay, padre, pues la de siempre, ¿verdad? De que uno se casó y pues le fue como en feria. Y ya pues de tanto y tanto, ¿verdad? Pues como que me cansé. Ajá. Le pedí a Dios que si no era para mí, pues que me apartara. Sí. Y mire hasta dónde me tiene, padre. Bien. ¿Y Pues- tú te casaste por la iglesia, Ángela? Sí, padre, cree. Sí. ¿Cuántos años? Yo creo que en este año ya, no, fue en el 66, padre, cuando yo me casé. Ok, ya Y- sé. pero son 50 años, fíjese. Sí, ajá. ¿Y te quieres divorciar de tu esposo? Pues yo me vine, padre, yo como siempre luego hay personas que le dicen a uno, si es tu cruz, que tienes que volver con él, que no sé qué tantas cosas le dicen a uno, pero Ya. pues yo les dije, como yo veía que él andaba con otras personas, ¿verdad? Y tomando y todo eso, padre, pues tiene hijos por donde quiera, pues yo le dije sí a Dios. A ver, usted, eso es lo que yo quiero que me diga, si contesté bien o la regué, porque yo le dije sí a Dios, le soy fiel a Dios. Pues los hombres son mentirosos y tramposos y pues, ¿cómo quieren que uno los, verdad? Ustedes los hombres, encanta, bueno, padre. habrá de todo, ¿no? En la viña del Señor. Pero bueno, el caso es que ya tú no quieres regresar con él, ¿verdad? No, padre. Porque toma demasiado, Sigue igual, Sí, sigue igual. igual. Ok. Igual. Mi consejo para ti, Ángela, sería que hables con un sacerdote, que tú tengas confianza, que le explique la situación. Y si ya no hay remedio, si tú sientes que ya has luchado por 50 años y las cosas no cambian, no mejoran, sino que más bien pues están igual o Yo empeoran. tengo 16 o 17 años que yo ya no vivo con el padre. Ya, pues entonces Oh, mira, ya no se pudo, pues, padre, ya no ya, se pudo. comprendo. Mejor sola que mal acompañada, ¿sí? Ahora, la Exacto. pregunta es No, mire, pues en lugar de estar ofendiendo a Dios allí juntos y ofendiendo a Dios Sí, todos los días sí. separados, pues yo creo que sí, yo mejor, ahora sí como dijo, más vale que digan aquí corrió uno que aquí quedó. sí. Entonces, ¿Verdad? mejor habla con un sacerdote de tu parroquia para que tú comiences tu proceso de nulidad. Una pregunta, ¿ya ustedes se divorciaron por lo civil, sí o no? No, nada, padre, nada, Ok. porque yo me vine para acá, Ok, porque yo eso viví sería- con él en Chicago en el 2006, Ya. pero, padre, fue un infierno allí. Ya. Y Eso yo le es- pedí tanto a Dios que me fuera para México y que me fuera para México. Yo nomás Ya. duré como 9 meses aquí en Eso Chicago. sería Y lo sí, primero. me concedió Dios, nuestro Señor me ha concedido muchas cosas, Padre, gracias a Dios. Y- Eso sería lo Sí. primero que tienes que hacer, Ángela, divorciarte civilmente para después comenzar Sí. tu proceso de nulidad de tu matrimonio por la iglesia. Entonces, de nuevo, habla con el sacerdote de tu parroquia, un sacerdote de tu confianza, que te ayude en este proceso y sobre todo que te ayude a sanar, porque yo estoy seguro que hay muchas heridas por dentro que hay que sanar, ¿verdad que sí? Y la nulidad del matrimonio simplemente es una declaración de la iglesia que después de examinar cuidadosamente el caso, declara, aquí nunca hubo un matrimonio cristiano, nunca hubo un sacramento.
y quedas libre para casarte por primera vez porque ese matrimonio no se considera válido. Así que cuenta con estas oraciones, Ángela, y si en alguna forma podemos ayudarte en el futuro, pues estamos a la orden. Hermanos y hermanos, el número telefónico para que nos llamen, el 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos pronto, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, Jesucristo, bendito sea el Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Bienvenidos una vez más a su segmento de este programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En este momento tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre. Según yo, en estos días se ha devaluado el papel del padre. Muchas mujeres creen que ellas pueden sustituir al papá, que pueden educar y formar a los hijos. Pienso que la Iglesia le da menos importancia al papá. La Virgen María es muy venerada, pero a San José ni caso le hacen. ¿Por qué al señor San José no le hacen tanto caso? Disculpe mi ignorancia y gracias. Elvira. Elvira, muchísimas gracias. Bueno, pues alguien ha salido a la defensa de nosotros los varones. Bendito sea Dios. María es madre. María es madre. Es decir, y madre... No hay como una madre, y tenemos que reconocer eso. Dicen que después del amor de Dios no hay amor tan puro, tan perfecto como el amor de una mamá por su criatura. Y tenemos que estar conscientes de que ella fue quien lo llevó o la llevó por 9 meses en su vientre. Y por lo tanto, pues hay una afinidad, ¿no es cierto?, entre mamá e hijo. Y esa afinidad a veces se puede perder, se puede dañar, pero ahí va a estar. Tanto así que la palabra de Dios nos dice que aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Nunca me olvidaré de ti. Y dice, te tengo grabado en la palma de mi mano y tú a mí me perteneces. Qué hermoso. Entonces, el mismo Señor utiliza el ejemplo de una madre para decir, aunque una madre se olvide, y es muy difícil porque mamá siempre va a ser mamá. Y aunque la mamá y el hijo pues no tengan relación, la mamá siempre tiene un lugar muy especial en su corazón para su hijo. Y eso es así. Sin embargo, qué bueno que usted esté mencionando la importancia del padre o del papá como figura pues necesaria al máximo en un hogar. Y eso es una cosa que los varones tienen que recuperar hoy día. Sí, y sobre todo en el aspecto espiritual. Es el papá el que está llamado a ser el ejemplo, la cabeza, el guía, el pastor, el sacerdote para sus hijos en cuestión de fe. No es la mamá, es el papá. Fíjense que el carcelero en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículo 31 en adelante, es el carcelero a quien se le da la promesa: si tú crees en Jesús, te salvarás tú y toda tu familia. Es al hombre, no es a la mujer a quien se le da esa promesa. Si tú crees, si de verdad tú comienzas a vivir según la voluntad de Dios, tu familia se va a salvar. Pero tú tienes que dar el ejemplo. Y eso es algo que es supremamente importante hoy día para ustedes papás, que muchas veces mandan a sus esposas a la iglesia, que mandan a sus hijos a la iglesia, pero ustedes supuestamente tienen cosas mejores que hacer, como limpiar el garaje o limpiar el carro o, qué sé yo, barrer el patio, lo que ustedes tengan que hacer. La palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 4, da un mensaje maravilloso a ustedes papás y dice lo siguiente: padres, no sean pesados con sus hijos, es decir, sean amigos de sus hijos, escúchenlo, tomen tiempo para estar con ellos, edúquenlos usando las correcciones y advertencias que les puede inspirar al Señor. Pero para que el Señor inspire a ustedes advertencias para sus hijos, ustedes tienen que estar en sintonía con Dios. Ustedes tienen que doblar rodillas, ustedes tienen que ser hombres de oración, ustedes tienen que ser hombres de Dios. Y a medida que ustedes se convierten en esos hombres de Dios, en esos espejos de Dios, y brille la presencia de Jesucristo en ustedes, sus hijos van a caminar en el camino de la santidad
el camino de la vida, que al fin y al cabo es Jesucristo nuestro Señor. Que el papá ojalá ocupe el lugar que le corresponde, en el lugar que es como cabeza del hogar y especialmente bajo la cabeza que es Jesucristo nuestro Señor. En este momento un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, después de estar un año en una relación amorosa con una persona casada, quedé embarazada. Tengo un bebé hermoso y me siento muy mal por mi hijo, pues sé que es producto de una relación de pecado. No sé qué hacer. Quisiera que mi hijo crezca con su padre y no apartarlo de él. ¿Qué hago? Anónima. Yo te felicito ante todo porque yo sé que es una situación muy dura para ti y al tú preguntar qué hago, lo que quisieras que yo te dijera es, pues vete con el hombre, con quien tuviste esa criatura. Pero tú bien sabes y yo bien sé que lo que ustedes hicieron fue pues un pecado muy serio. La palabra de Dios en el libro del Éxodo capítulo 20, versículo 14, dice lo siguiente y creo que pues es importante que lo digamos. Dice, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Y ustedes cometieron adulterio y no fue una vez. Estamos hablando de un año. Es decir, no fue un error de un momento de pasión, etcétera, aunque eso está mal también, pero fue todo un año y fue pues consciente de lo que estaban haciendo. Y si tú cometiste pecado, yo creo que él cometió un pecado más grande todavía, porque no solamente él fue infiel a su esposa, a su familia, pero también te sedujo, te hizo pecar. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Primero que todo, que hagas una buena confesión, que vayas a un sacerdote con quien tú puedas desahogarte y recibir la fuerza de Dios para comenzar de nuevo. Lo otro que yo te pido es que te apartes de esa persona. Si tú quieres en alguna forma pedir apoyo económico, ten cuidado porque puedes lastimar y puedes destruir la familia de él. Pero yo sí sé que cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, cuando nosotros hacemos las cosas según la voluntad de Dios, Dios nunca nos abandona. Esta lección es para todos. ¿Por qué? Porque el que juega con fuego se quema. Y cuando uno tiene relaciones sexuales, ¿para qué es la relación sexual? De acuerdo a la palabra de Dios, es para que se una el esposo y la esposa y lleguen a ser un solo ser y para que estén abiertos a la vida. Pero en el caso de ustedes bien sabían que esto podía pasar. Y desafortunadamente, pues pasó. Entonces, yo te invito para que tú cuides a tu hijo. Si tú no puedes cuidar, dale una adopción. Pero en mi corazón yo sé que no lo vas a hacer, porque tú eres una buena madre, estoy seguro, y por lo tanto quieres lo mejor para tu hijo, y lo mejor para tu hijo eres tú. Pídele a Dios que te ayude a conseguir un buen hombre, que no solamente te ame a ti, pero llegue a amar a tu hijo también, y que puedan formar una familia con esa persona que de verdad viene enviada de Dios y que puede ayudarles a ustedes a tener una vida cimentada en la roca, que es Jesucristo. Ojalá que así lo hagas. Una pregunta en otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué un hombre seguía desnudo a Jesús cuando éste fue arrestado por los guardias del templo en el huerto de Getsemaní? ¿Qué hacía desnudo en medio de la noche? ¿Era seguidor de Jesús? Esto lo leí en Marcos 14, 50 al 52. ¿Por qué solo usaba una sábana y corrió? Marco, de Guadalajara, México. Marcos, vamos a hablar de tu tocayo, San Marcos. Y él fue, de acuerdo a los más prestigiosos biblistas, es decir, a los más conocedores de las escrituras, de las Sagradas Escrituras, dicen pues definitivamente que fue Marcos, el evangelista. La palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, como tú bien lo mencionabas. Si ustedes en su Biblia me gustaría que la abran. Versículo 43 en adelante, dice la palabra de Dios. Jesús estaba aún hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba un buen grupo de gente con espadas y palos. Esto ya era en el huerto de Getsemaní. ¿Dónde habían estado los discípulos y Jesús antes de este evento? Habían estado en el aposento alto. El aposento alto está en Jerusalén y ahí fue donde Jesús celebró la última cena. Pues fue en ese lugar realmente donde Jesús celebra
el Paché o la Pascua con sus discípulos el día Jueves Santo, que estaban realmente reunidos y ahí estaba Judas y de pronto Judas sale. ¿Y qué va a hacer Judas? Pues fue a buscar a las autoridades judías y a las autoridades romanas para entregar a Jesús, para traicionar a Jesús. En el interín que Judas sale, pues Jesús sale del aposento alto. El aposento alto pertenecía a la familia de Marcos, la familia de San Marcos. El aposento alto era como una especie de habitación de recepción, en fin, donde se celebraban diferentes eventos, y abajo era la casa de la familia de Marcos. Marcos era un niño, era jovencito todavía. Sale Jesús y salen los discípulos de Jesús y se van al huerto de Getsemaní, y ahí es donde ocurre esto que acabo de leer. Vienen con palos y vienen con armas, etcétera, espadas, etcétera, para arrestar a Jesús. Dice que en ese momento uno de los que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja. Versículo 51. Un joven seguía a Jesús envuelto solo en una sábana. ¿Quién era ese joven? Marcos. Lo más probable es que Marcos se había despertado por la algarabía que había ocasionado el hecho de que los soldados y los religiosos que venían a prender a Jesús, al ver que no estaban, comenzaban a cuestionarse y a hablar en alta voz y a gritar, y ahí pues todo el mundo se despertó. Y Marcos, de seguro por curioso, por saber lo que iba a pasar, pues se puso una sábana y comenzó a seguirlos a ellos. Marcos era un niño, un jovencito, ¿sí? Pero él sabía quién era Jesús. Dice, un joven seguía a Jesús envuelto solo en una sábana y lo tomaron, es decir, lo agarraron. Pero él, soltando la sábana, salió huyendo. Esa es como que la firma de Marcos. Yo estuve presente, yo estuve ahí. Él no menciona su nombre, pero ¿cómo él sabía lo que había pasado? Porque él estuvo presente y por lo tanto él puede hablar de lo que él vio. Ojalá que esto te ayude. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy casada por el civil, aún no por la iglesia, pero estoy en una comunidad de mi parroquia. Quería saber si puedo visitar a los enfermos, anunciar el evangelio y llevar una oración. Siento la necesidad de estar con ellos, que es mi misión, si Dios me da la gracia. Saludos, Claudia. Claudia, Dios te bendice. Qué bueno que tienes el deseo de servir. Pues yo creo que no hay ningún problema, Claudia. Es decir, si tú sientes el deseo de visitar enfermos, de orar con ellos, de compartir la palabra de Dios con ellos, eso no es ningún problema. Más aún cuando estás diciendo que no estás casado por la iglesia, aún, en otras palabras, sí estás pensando casarte por la iglesia. Entonces yo lo que te pido, de nuevo, hables con tu párroco, le hagas saber tu deseo de servir a través de este ministerio, que él no solamente esté consciente de que eso es lo que tú quieres hacer, pero que él te respalde y te ayude también en tu proceso de preparación para casarte por la iglesia, como Dios manda. Y si así lo haces, pues enhorabuena, muchísimas felicidades y vas a ser un ejemplo muy grande para muchísimas personas de que con Dios todo se puede y todo se alcanza. Muchísimas felicidades y cuenta siempre con nuestras oraciones. Pues yo creo que ya hemos llegado desafortunadamente al final de este programa, hermanas y hermanos. Yo quiero dar las gracias a tantas personas que he estado viendo en estos últimos tiempos, los hermanos de Houston, los hermanos de New York, los hermanos de Las Vegas, los hermanos de Boca Ratón, tantos y tantos de ustedes. Muchísimas gracias por tanto cariño, los hermanos ay, Dios mío, se me olvidaron los nombres, son demasiado, de Austin, Texas. Bueno, ustedes saben, muchísimas gracias, que el Señor les bendiga. Quiero decirles que el 30 de julio vamos a tener un evento maravilloso en Nueva Orleans. Va a ser un sábado de milagros, un tiempo de sanación interior, de liberación, de restauración. Así que no se lo pierdan, esperamos nos puedan acompañar este próximo fin de semana, el 23 y 24 de julio, no este próximo, sino el siguiente. Voy a estar en Davenport, Iowa, en la conferencia teológica, y para más información, por favor, comuníquense con el señor Miguel Moreno. Miguel Moreno
al número 815-274-9878. Repito, 815, que es el área, y el número telefónico es el 274-9878. Y como dije anteriormente, el 30 de julio, Sábado de Milagros en Nueva Orleans, en el McAllister Auditorium de la Universidad de Tulane. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 504, que es el área, 504-467-2550. El cupo es muy limitado, así que no pierdan la oportunidad. 504-467-2550. Y del 13 al 14 de agosto voy a estar en el bello Panamá, en la capital, con la comunidad de siervos misioneros de Jesús en Panamá, y también pues en Colón, y también con el padre Cosca. Así que para más información, por favor, comuníquense con Mario Filopoulos, y la dirección es sonamfc31@gmail.com. sonamfc31@gmail.com. Quiero decirles que para más información pueden visitar la página mensaje1.com, que es la página de este servidor, y también Facebook, que sería facebook.com/P. Pedro Núñez. Me encantaría que se hicieran suscriptores de mi página. Escríbanos con sus preguntas, con sus comentarios. La dirección es padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Y les invitamos para que sigan orando por nosotros, por este ministerio, Radio Católica Mundial, EWTN, y también todos los demás ministerios de prensa de esta gran obra de Dios a través de Madre Angélica. Y también les suplicamos que cuando puedan, pues nos ayuden con sus donativos para que podamos seguir llevando el Evangelio a tantas y tantas personas y tantos corazones que necesitan de Dios. Que el Señor les bendiga en abundancia en este día y por siempre, os colme de su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.